Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez. Pues estamos muy contentos de poder invitarles a que nos acompañen, a que nos compartan con nosotros esta plática tan interesante con nuestro amigo licenciado en Economía, Octavio García, y maestro también en Gobierno y Políticas Públicas, nuestro amigo Octavio ha tenido una destacada presencia en los temas sociales y nos da mucho gusto que podamos platicar con él. Gracias, Octavio, por haber aceptado la invitación de esta plática. Muchas gracias, querido Pablo. El centro a tu cargo es ejemplo de una práctica permanente, exitosa de innovación social, de compromiso cívico y de formación de la ciudadanía. Muchas gracias. Hemos tenido la fortuna de contar con amistades, tanto que se están dentro de las esferas públicas, dentro de las institucionales, académicas, independientes, profesionales. Y pues bueno, nos da mucho gusto poder presentar en este programa Intercambios Creativos que venimos impulsando como Visualizarte Cultura Global en alianza cultural con espacios metropolitanos, con culturas metropolitanas, perdón, y pues nuestro amigo el doctor Pablo Gaitán pues también está haciendo una labor de promoción de la educación y la cultura, y este programa Intercambios Creativos nos ha permitido llevar a cabo este tipo de programas. Doctor Octavio, perdón, maestro Octavio. Gracias, ya me adelantaste, ya es un compromiso empezar el doctorado, entonces para cumplir con tu decreto. Sí, en palabras de la jerga sociales, que se está decretando. Esperamos esa respuesta, o más bien esa noticia pronta, ¿verdad? O cercana. En estos tiempos de la pandemia, donde tenemos que aprender a vivir dentro de la pandemia, no al final, sino ya con ella, como acompañándonos en la vida cotidiana, donde tenemos que aprender a guardar los cuidados, la atención. Las personas están tal vez en un momento en el cual quisieran tener un acompañamiento, una manera de que no se sienta solo, que no camine estos oscuros, solitarios a veces caminos de la pandemia. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué estrategias necesitan empezarse a idear o a idearse ya, aplicarse en estos tiempos actuales? Has hecho la pregunta global más importante de la actualidad. Me parece que los 7.000 millones de habitantes que estamos en diferentes grados de conciencia cohabitando en este momento el planeta Tierra, y que tenemos el desafío compartido, como dices, de no solo pensar la parte post-pandémica. Ya los especialistas desde hace tiempo habían advertido la posibilidad de que esto que se había imaginado sucediera. Quizás toda imaginación se quedó corta en términos de la realidad que hemos visto, de la complejidad de las realidades global, nacionales, locales que hemos visto, y lo que queda claro es que cada uno lo hemos vivido de manera diferente, que esta es una experiencia personal en un contexto global, que no ha ocurrido ningún otro fenómeno que conecte tanto al individuo con el planeta, la responsabilidad personal con la corresponsabilidad social, y que para responder a la pregunta que formulas, la respuesta debe pasar precisamente por el individuo en sociedad, en los diferentes macros y marcos. En el caso, ya entrando en materia, en el caso de las estrategias que preguntas, me parece que antes que definir la estrategia habría que pensar el cómo hemos vivido, tanto en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo comunitario, como en lo estatal, en lo nacional, en lo global, para pensar cómo queremos y podemos redefinir esas relaciones, y en función de esa futurabilidad, de esa construcción de futuros, le dicen los futurólogos, los estudiosos del futuro, crearlo.
crear nuestro futuro, un futuro de corresponsabilidad compartida, en libertad, en democracia y en corresponsabilidad. Nosotros, por ejemplo, el ciudadano común, el ciudadano de pie, quisiéramos ver tal vez la presencia de instituciones, de instancias de gobierno, de sectores de salud, académicos, que pudieran también hacer expresiones, hacernos escuchar voces sensatas, que permitan también cada uno de nosotros generar esos razonamientos adecuados para poder también ligar nuestras acciones, nuestro cuidado, nuestra atención, y no seguir o no caer en acciones descoordinadas, desesperadas, que al final de cuentas, pues bueno, la ansiedad y esta parte de estar enclaustrados nos ha llevado a momentos de desesperación o tal vez de inquietudes. Entonces necesitamos buscar voces sensatas, necesitamos buscar que la gente también tenga acceso a esto. ¿Cómo podemos llevarles o podemos acercarnos a esta población y tratar de llevar estos mensajes? Hago referencia a un seminario que recientemente México Justo ha promovido una serie de conferencias, y en ella Ricardo Becerra presenta un análisis sistemático de cómo han respondido los países al respecto, y básicamente son dos marcos: el de la democracia deliberativa, contexto en el cual se inserta tu pregunta, y el de las autocracias, el de los regímenes autoritarios. Resulta que, por ejemplo, Vietnam, que tiene 98 millones, si mal no recuerdo, de habitantes, ha tenido 24 fallecimientos. Digamos, en parangón con otros casos, pues es una gestión, tú dirías, eficaz de la pandemia, si es que se pueden denominar, porque toda muerte, todo fallecimiento es lamentable. Y en el marco de la numeralia que se ha dado, de la tragedia humana que ha representado, pues cada caso es una historia en sí mismo, ¿no? Para responder a ese contexto del acompañamiento que las personas en las diferentes sociedades tengan en el marco democrático, entonces lo primero que tenemos que defender es ese marco democrático. La pandemocracia, citando a Itinerati, la pandemocracia, y cómo Daniel Itinerati, si mal no recuerdo su nombre, con su obra precisamente, para que la fórmula de la deliberación, del acuerdo, de la discusión, prevalezca en la democracia, y que la democracia prevalezca después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Esto me parece que es un contexto deseable hoy, mañana y siempre en el caso mexicano. Ahora, que aumentemos nuestra calidad de deliberación democrática, nuestra calidad de coordinación intraciudadana, y por supuesto la calidad de los gobiernos en todos los órdenes. Ahora, para estos indicadores pues hay ya bastantes bases de datos al respecto. ¿Qué nos importa en términos de lo que tú preguntabas de las instituciones? Hay dos tipos de instituciones, Douglas no lo recuerda: las formales y las informales. Las reglas del juego. Por ejemplo, el pase reglamentado en la UNAM es una institución, es una regla del juego ya escrita, prescrita, que sabe que el alumno que cursa bachillerato en automático va a pasar, si es preparatorio, SSH, adscrito a la UNAM, pasa en automático alguna, bueno, entiendo facultad, entiendo de las que elija, pero esta regla del juego, entonces, vista como una institución, nos hace diferenciarnos de las organizaciones. Entonces, ¿a qué vamos? Que podemos pensar tanto las reglas del juego formales como las informales. ¿Para qué? Para que las cumplamos, Pablo. México está en el lugar 64, 69, depende del indicador, en Estado de Derecho. Para que un sí sea un sí y un no sea un no, dista mucho el texto del contexto, el dicho del hecho. Entonces, lo que requerimos es tener certeza en lo individual, en lo social, en lo colectivo, y para que el individuo pueda proyectar ese escenario. Ahora, si tú me preguntas sobre el marco constitucional que tiene México para enfrentar la pandemia, pues por supuesto que ha sido sujeto a una
un proceso de interpretación y de innovación en la práctica, porque ninguna constitución en el caso específico de la magnitud que ha vivido esta pandemia, ha sido prevista. ¿Me explico? Aunque sí, en el caso mexicano, dicen los expertos constitucionalistas que lo aprecian, la configuración del Consejo Nacional de Seguridad de Salud, del Consejo Nacional de Salud Pública, si mal no recuerdo así se denomina, pues estaba constitucionalmente muy poderosa. El punto es llevarlo en la práctica con ese poder en términos no solo de la normatividad, sino del contexto. ¿A qué voy? Que como dices, en el día a día, en el ciudadano de pie, cuando salimos y vemos las interrelaciones, no sea una cuestión forzada la de, en este momento, entre lo que se está generando, si se producen, si se validan, si se distribuyen en su momento o la vacuna, porque todavía hay demasiada pausa al respecto. No hay certeza todavía. Pues tener marcos intrapandémicos, dirías, de convivencia certera. Y entonces ya, bueno, cuidando esos contextos, pues ya entonces el marco local, desde lo municipal, lo estatal, lo federal, el caso mexicano, pues ya puede ir armonizándose, porque bueno, estamos en el mes de agosto, la tercera semana de agosto, tercera semana de agosto. Tercera semana, sí. Y empezar la tercera semana, ¿cómo enfrentamos esta visualización? Se ha dicho que en el primer trimestre del 2021 puede haber ya alguna vacuna, pero en realidad son escenarios que se están construyendo, y mientras tanto, pues al lado de la salud, la reactivación económica y la seguridad son las variables que hay que ir fortaleciendo consistente y paralelamente, ¿no? Claro que sí. Estamos platicando con el maestro Octavio García. Él es economista y también es maestro en gobierno y políticas públicas. Nos está acompañando para platicar sobre el tema de las estrategias para superar estos tiempos de la pandemia. Bueno, estamos aquí en Intercambios Creativos, nuevamente en el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes en Cancún, donde nuestro amigo, el maestro Octavio García, nos ha aceptado la invitación y nos acompaña para platicar de este tema tan importante que es las nuevas estrategias en los tiempos actuales de la pandemia. Maestro Octavio, amigo, Octavio, estamos, como bien dices hace un momento, buscando los marcos legales para superar también estas cuestiones de la pandemocracia. Muy interesante el concepto. Yo creo que nos está dejando para también empezar a generar más reflexiones. Y si nosotros nos basamos un poco en la pregunta que te hacía hace un momento, de la manera de acceder a esas voces sensatas, también tiene que ver con la necesidad de la certeza, de la veracidad de la información, y sobre todo la parte de los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho al trabajo. En estos tiempos de la pandemia, ¿qué tan importante es este engranaje, esta trama de los derechos, esta estructura legal que le permitan también al ciudadano buscar tanto soluciones adecuadas, correctas, certeras y además, pues, como decía al principio, veraces? Sí. Hago referencia a un seminario muy arduo que organizó la Fundación Naumann, Fake Naumann para la Libertad, sobre fake news y pandemia. Un gusto, compartimos el link, y ellos mismos son aliados permanentes de la sociedad civil y de la reflexión. Precisamente quisiera enmarcar tu pregunta en la democracia liberal. Y
en el contexto del México del 2020, recordemos que tenemos una reforma del 2011, si mal no recuerdo, del 11 de junio de 2011, de la modificación al primero constitucional, al artículo primero constitucional. Okay. Déjame recuerdo si es 2011 o 2008, pero sí me acuerdo que es el 11. Y el contexto es que toda la acción pública debe insertarse en ese marco, en el marco de respeto a los derechos humanos. Entonces, todas las acciones públicas se van a interpretar bajo esa luz. Ahora, ¿basta con que tengamos ese marco constitucional, el marco legal? No. Necesitamos llevar los acuerdos con el vecino, los acuerdos desde la familia, los acuerdos hasta con uno mismo, de que nuestras prioridades sean precisamente insertadas en el marco de los derechos humanos sin menoscabo de la libertad, ¿cierto? Porque tú podrías decir, ok, sobre pretexto de la defensa de los derechos humanos vamos a atacar algún ámbito de la libertad o vamos a atacar algún ámbito de la certeza. O sea, son equilibrios muy delicados que no tienen una respuesta única. Y que por eso es importante que hagamos esta, no solo pausa de la reflexión, porque ha habido ya 160 días que muchas personas han permanecido en casa o con una movilidad reducida. La propia economía en el país tiene un ritmo mucho menor, tenemos una dinámica económica quizás de una quinta parte menor que la que tendríamos a estas fechas. Digamos que en términos de la estadística, los datos que arrojará este 2020 en materia económica, pues no los habíamos visto desde la denominada Gran Depresión del siglo pasado. Entonces, en realidad las respuestas ya no tienen que ser las respuestas que se dio desde el neokeynesianismo o el keynesianismo en su momento, sino desde, ahí sugiero, precisamente el neoinstitucionalismo. ¿Qué necesitamos? Fortalecer nuestros acuerdos y asumir que no son las instituciones, ¿no?, sino que son nuestras reglas de convivencia, nuestras reglas para la economía. ¿Por qué? Porque necesitamos una economía más sólida, una economía recuperada, una economía más verde, una economía más naranja en términos de la creatividad, una economía más solidaria en términos y sustentable en términos de reconocer al mercado como interacción social. O sea, porque también hemos pasado demasiado tiempo, a reserva de tu opinión, sobre el debate si el Estado o el mercado. Hay una coexistencia natural y no hay mejor forma de liberar a la sociedad que el mercado. Por supuesto que hay formas de equilibrar la economía, mas nunca es precisamente de un solo lado de la balanza, porque se produce, con base en esa intervención, un desequilibrio mayor, todavía mayor, con mayor dificultad para reequilibrar, valga la redundancia, para recomponer. Es muy interesante ver que ahora el mercado, la naturaleza, la ecología, los recursos naturales, el trabajo, la sobrevivencia, van a tener que ver con la manera en la cual nosotros tengamos que ver a la naturaleza otra vez como nuestra gran fuente de vida y de recursos, como también el trabajo humano permita la creación de una producción de alimentos y tal vez también de alguna riqueza. Entonces, esta parte de cómo algunos grupos empiezan a cultivar sus propios alimentos, otros grupos a fomentar el trueque, otros grupos a la solidaridad social, la olla común de alimentos, la donación de excedentes de producción o de alimentos, o la venta a precios accesibles para que la población tienda a garantizar su alimentación, pero también que la economía vuelva a convertirse en algo sano, no en un endeudamiento, no tampoco en una especulación, y mucho menos tampoco en una hambruna, sino en estos momentos en los cuales esta pandemia permite tanto ser creativos, ser propositivos, ser incluyentes,
y que en esta parte, como bien dices, del mercado y las instituciones, la mejor forma de actuar es coordinar y razonablemente planeada para que sea que todos podamos cumplir el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna, ¿no? Has puesto, me parece que el martillo exactamente en el clavo. Para ello me permito citar también los seminarios que la FAO ha organizado y que están disponibles en línea, tanto en la Agenda 2030, contexto de la sostenibilidad, que sabemos que se ha suscrito por casi todos los países en el orbe, todos los países de las Naciones Unidas. Recordemos que venimos de la Agenda del Milenio a la Agenda 2030 de 2015 al 2020. Entonces, ¿cómo vamos? Una de las estrategias, retomando tu pregunta, una de las estrategias es fortalecer, desde la óptica de tu servidor, la estrategia 2030 intrapandémica. Desde lo local, fortaleciendo la gobernanza, que resumiría en lo que tú denominas coordinación. Coordinación vertical, coordinación horizontal. Y en el caso del campo específico de la alimentación, pues es uno de los rubros estratégicos que hemos en lo individual reconsiderado, y que en lo global, ahí la FAO ha hecho un estudio sistémico en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Y diría yo en lo semiurbano, ¿no? O semirural, en todos esos espacios, porque al final del día, ¿cómo recordarán las siguientes generaciones a la generación del 2020? Como una generación, yo le apuesto, resiliente, que cambió su manera de vida, que no solo cambió de año, sino que cambió de vida, a una vida, como dices, más respetuosa entre nosotros mismos, con el planeta, a una mejor vida. Bueno, pero también el tema de cómo la sociedad genera una autogestión, genere una iniciativa y también genere una corresponsabilidad, porque al final de cuentas es romper con los esquemas tal vez de la apatía hacia las instituciones, romper con la apatía de la iniciativa social, del comunitarismo, de incluso prácticas prehispánicas como el tequio, que era el trabajo conjunto, comunitario, común, para beneficio de la comunidad. Toda una serie de cosas que al final de cuentas pues son la parte cultural, histórica, que nos salva, ¿no? Porque habremos escuchado que la pandemia sí nos toca a nosotros, pero hace un siglo, hace 2 siglos, sufrió la humanidad otro tipo de contingencias, y debió haber aprendido, o debimos de haber aprendido de esas contingencias, y ahora, a pesar de que es tiempos modernos, actuales, con redes sociales, con medios de comunicación, con una tecnología que pudiera atender el tema de todos los temas, ¿no?, más importantes, desde comunicación, educación, trabajo, también está esta iniciativa y esta creatividad para poder llevar adelante los nuevos retos, ¿no? ¿Cómo imaginas tú, ahora que estás esbozando esta parte de esta generación del 2020, cómo imaginas una sociedad próxima donde pues se están necesitando los accesos a la tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la imaginaríamos entonces? Fíjate que para dar respuesta a esos imaginarios me parece que hay que retomar las buenas prácticas, como en el caso, sin hacer uso de la amistad, simplemente como reconocimiento a tu labor, el tiene el centro a tu cargo. No es halago, es diagnóstico, diría yo. ¿Por qué? Porque es una buena práctica de innovación social. Recientemente hubo un curso organizado por el COLEF y pues ahí uno de los programas tenía que ver con buenas prácticas. Ahí para la siguiente edición me voy a permitir recomendar que se conozca ampliamente el caso del centro, porque al apreciar los resultados pues son verdaderamente significativos del deber ser como un caso de éxito. Y precisamente parte de ese curso tenía que ver, por ejemplo, con un antropólogo, tú eres antropólogo de formación, querido Pablo,
en este caso con un tecnoantropólogo. Entonces, ¿cómo? Para los que no sabemos nada de antropología como formación, el tecnoantropólogo, cita en el curso, es quien te dice, bueno, esta impresora tiene que ser amable, digamos, en términos de su diseño, con el individuo. ¿No? Tiene que estar diseñada en función del hombre. Entonces, en este momento de diseñar las instituciones, diseñar la economía, rediseñar la sociedad, rediseñar lo público, tenemos ese privilegio del rediseño, y entonces poniendo, sería desde el punto de vista tecnoantropológico, a la humanidad en el centro, al individuo en el centro, con ayuda precisamente de lo tecnológico. Para mí, la verdadera red social es la que tú haces, la que hacen los individuos de carne y hueso. Lo demás, sabemos, son las herramientas, la tecnología disponible técnicamente al respecto. Pero la verdadera red social, y saludo a las redes que siempre son muy activas, cultural, en lo filosófico, en políticas públicas, has organizado. La verdad es que es un calendario arduo el que ustedes tienen, y no solo efectivo, sino muy afectivo, y agradezco mucho la calidad del centro de recibirme, apreciado Pablo. Pues no me queda más que agradecer también a nuestro amigo el maestro Octavio García que haya accedido a tener esta plática, esta participación en intercambios creativos, porque viene a darle también esta sustancia, estos contenidos que requiere nuestra práctica. Pues los invitamos a que sigan cada martes y cada viernes a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, Visualizarte Cultura Global, que también comparte culturas metropolitanas allá desde la Ciudad de México, el doctor Pablo Gaitán, que pues también estamos en una alianza cultural y nos permite compartir, encontrar la participación de diferentes actores sociales, intelectuales, académicos en diferentes ciudades del país e incluso en algunos otros países. Y pues muchas gracias, maestro Octavio García. Gracias, querido Pablo, muchas gracias a tus colegas y muchas gracias al apreciado auditorio. Las preguntas siguen vigentes, las respuestas las debemos de construir y reconstruir día a día, y entre todos, como bien dices. Gracias, hasta luego.